José Horacio Rodríguez. Presidente. Recuerdo, presidente, en este momento me acabo de acordar la primera vez que un proyecto mío se tomó en consideración en esta Cámara de Diputados, en septiembre del año 2020. Y usted, presidente, cuando yo me acerqué a donde usted a pedirle que se colocara en agenda, me dio una recomendación y me dijo, toma un turno cuando se va a tomar en consideración y motívalo. Y recuerdo que estábamos sesionando en el Salón de la Asamblea Nacional y se armó como un reperpero y un murmullo que yo no entendía lo que estaba pasando. Y después usted me explicó, es que muchos diputados incluso no saben que el reglamento le permite a los diputados motivar los proyectos para al momento de que se decida el tratamiento que se le va a dar, previo a que se tome en consideración. Y recuerdo que había algunos diputados, entre ellos Gustavo Sánchez, diciendo que estaba fuera de orden. Y usted me dijo, usted está dentro de orden, tiene la palabra, diputado. Ahora que ya estoy en mis últimas semanas de mi ejercicio legislativo y tomo este turno también para que un proyecto sea tomado en consideración, me acordé de ese momento. Y pido, entonces estamos en el orden para hablar y hacer uso de la palabra. Presidente, he pedido el turno para explicar al Pleno, edificar sobre este proyecto y para pedir que sea tomado en consideración y enviado a comisión. Y la motivación de este proyecto vino precisamente, presidente, a raíz de una declaración suya en la prensa. Yo vi una declaración del presidente Alfredo Pacheco en la prensa donde calificaba como obsoleto el método de Hunt para la escogencia de diputados, como presidente de esta Cámara de Diputados. Luego vi una declaración del presidente del Senado de la República considerando como injusto el método de Hunt para la escogencia de diputados. Eso motivó que nosotros comenzáramos a escarbar qué otros métodos se usan en otros países del mundo para traducir votos que haya sacado un partido político en escaños de representación, ya sea congresual o de representación municipal. Y también eso hizo que viéramos qué dice la Constitución de la República al respecto. Al respecto, la Constitución de la República, en el artículo 209 sobre asambleas electorales, en el párrafo 2 dice lo siguiente: las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse 2 o más candidatos. ¿En cuáles demarcaciones se eligen 2 o más candidatos? En 48 circunscripciones electorales, que son las circunscripciones de todo el país y el exterior, donde se escogen los diputados de la República. En todas se escogen 2 o más diputados. De esas 48 circunscripciones electorales, en 16 de ellas se eligen 2 diputados, en 10 de esas circunscripciones se eligen 3 diputados y en las restantes 22 circunscripciones nacionales o de exterior se eligen 4 o más diputados, de 4 a un máximo de 11 o 9 o 11 como la circunscripción 6 de Santo Domingo, la circunscripción 3 que es la más grande del país. Con la aplicación del método de Hunt que permite traducir votación en escaños, eso tradujo que de las 48 circunscripciones electorales del país, en las pasadas elecciones, en 22 de ellas, en 22 circunscripciones de un total de 48, equivalente a un 46% de la circunscripción electoral del país, casi la mitad, solamente la primera mayoría obtuvo el total de la representación. Es decir, que en 22 de 48 circunscripciones electorales, la primera mayoría obtuvo el 100% de la representación, incluyendo demarcaciones electorales no solamente de 2 y 3 escaños, sino circunscripciones electorales de 4 y 5 escaños. Eso pone en entredicho el mandato constitucional del artículo 209, párrafo 2, que vuelvo y leo: las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse 2 o más candidatos. Lamentablemente, el método que en el país se utiliza para la escogencia de diputados para traducir porcentaje de votos en escaños no garantizó ese mandato constitucional del artículo 209, párrafo 2. Prácticamente en la mitad de las circunscripciones del país, un solo partido obtuvo representación, a pesar de que ese partido no obtuvo el 100% de los votos. Si lo analizamos, ¿por qué hace falta métodos de asignación de escaños? Bueno, porque cuando vemos el porcentaje de votos que saca cada partido y el total de escaños disponibles que hay,
no es posible traducir de manera matemática exacta el porcentaje de votos en escaños. Pongamos de ejemplo el caso, qué pena que Botello no está aquí, de la provincia de La Romana, donde la primera mayoría obtuvo el 46% de los votos y se deben elegir 4 diputados. Le pido un minuto extra por la introducción que hice, presidente. Y se deben elegir 4 diputados. Eso haría que matemáticamente hablando, ese 46% de los votos se traduce en 1.8 diputados, pero no se le puede asignar al partido a un partido 0.8 diputados. Entonces se necesita un método que traduzca el porcentaje de cada partido en un número completo de diputados, que no puede ser un decimal. Pero lo que vemos es que el método de Hunt, en lugar de ser un método de asignación proporcional de escaños que garantice la representación de la minoría, es en la práctica y en los hechos, y los resultados electorales lo demuestran, un método de asignación desproporcional de escaños que favorece a la primera mayoría. Y por eso en la provincia de La Romana, habiendo sacado un 46% de los votos, la primera mayoría, equivalente a 1.8 diputados, con la aplicación del método de Hunt, eso se traduce en 3 diputados para un 75% de la representación, habiendo sacado únicamente un 46% de los votos. Si lo traducimos a la circunscripción 1, a la que yo pertenezco, habiendo la primera mayoría y sus aliados alcanzado el 53% de los votos, lo que se traduce en 3.2 diputados, el método de Hunt le completa y lo lleva a 4 diputados, llevándolo a un 66% de la representación, habiendo alcanzado solamente un 53% de los votos. Es decir, una sobrerepresentación que favorece a la primera mayoría. Existen otros métodos que se aplican en países del mundo, como el que nosotros estamos planteando, que es el método Sandlage o método Webster, que se aplica en países como Ecuador, como Bolivia, como Alemania, como Suecia, como Nueva Zelanda, que permite también hacer una traducción de votos en escaño, garantizando lo que dice el artículo 209, párrafo 2 de la Constitución, que dice que donde se elijan 2 o más, debe haber representación de las minorías. Y con una proporción más ajustada de la proporción de votos que sacó cada partido, que se traduzca en una proporción similar de escaños de representación congresual. Y ese análisis lo hemos hecho y con mucho gusto nos gustaría presentárselo a la comisión, que debe ser apoderada ahora, que este proyecto va a ser tomado en consideración. Habiendo hecho esa explicación y esta motivación de qué nos lleva a mí y a otros 39 diputados, en total somos 40 diputados que hemos suscrito este proyecto de ley, a pedir a este pleno, a usted presidente, que este proyecto sea tomado en consideración, que sea enviado a la Comisión Permanente de Junta Central Electoral, y desde ya nos ponemos a la disposición de esa comisión para poder ir a presentar todo este análisis mucho más profundo que hemos hecho de por qué creemos que es un método más justo, que garantiza mayor proporcionalidad y el espíritu de la Constitución en el artículo 209, párrafo 2. De haberse aplicado este método, por ejemplo, en lugar de en 22 de 48 circunscripciones que la primera mayoría haya obtenido el 100% de la representación, eso hubiera bajado a 8 de 48. En las otras 40 hubiera habido representación de por lo menos la segunda mayoría o la primera minoría, garantizando una mayor pluralidad democrática, mayor representatividad, proporcionalidad y sobre todo el principio constitucional establecido en el artículo 209, párrafo 2. Muchísimas gracias, presidente, diputados, por su atención y por permitirme extenderme del uso de la palabra. Gracias. Bien.